El fetiche del diálogo. Estamos todos muy dialoguistas. El problema acá no es la vocación de diálogo, no la vocación de diálogo. Acá hay un problema de legitimidad política, de autoridad política. Ya lo hemos dicho la semana pasada. El radicalismo, como fuerza, como partido, como fuerza política, como representación de una parte de la sociedad, por eso se llaman partidos, necesita, antes de iniciar cualquier diálogo con el gobierno en temas de la trascendencia que tiene la reforma constitucional, entre otras cosas, o quién va a ocupar el espacio en el fideicomiso o en la CAMIER, antes de eso, necesita darse una discusión interna y relegitimarse, porque el 22 de octubre ha salido tercero Conjunto por el Cambio. Entonces, si nosotros discutimos, por ejemplo, que ayer fue el tema este de dos leyes, dos proyectos de ley que hay ahí en la Cámara de Diputados, para incorporar a la oposición a Camien o al fideicomiso minero, a los directorios, que son cargos rentados, el 22 de octubre hubo una reconfiguración del campo opositor. ¿Qué opositor va a ir? Si están también los libertarios ahí. Dirán, bueno, que será el que tenga la mayoría en la Cámara. Bueno, una discusión. El problema acá no es el diálogo. El problema es de qué se dialoga y con quién se dialoga. Y qué representatividad tienen quienes dialogan. Este es el asunto. Entonces acá veo que están circulando versiones del oficialismo, de los sectores opositores, donde dice, hay que dialogar, hay que consensuar, hay que hacer esto, hay que hacerlo. Bueno, perfecto. Ahora, acá tenemos un resultado, un gobierno que ha ganado con el 54% de los votos, ha quedado a 30 puntos de distancia, no de los radicales, de los libertarios. Los radicales han quedado tercero Conjunto por el Cambio. Y ese gobierno, esa magnitud de la victoria del gobierno, ha anonadado a la oposición. Le ha restado autoridad y legitimidad. Entonces el gobierno se ha quedado sin interlocutores como para convalidar el diálogo que pretende llegar adelante. Por lo cual lo más sensato es esperar que asuma la nueva legislatura y después ver cómo se desarrollan los acontecimientos allí y en los partidos. Claro. Yo le pregunto al gobierno y a estos sectores de la oposición, del radicalismo, ¿qué apuro hay con la Constitución? Usted ve por las calles la gente diciendo Constitución o muerte, reforma o muerte, por favor reformen la Constitución. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la urgencia para el tema de Camien y el fideicomiso minero? Objetivamente lo pregunto. ¿Por qué tan urgente? ¿Por qué estamos tan afligidos por eso? Ayer sacó despacho de comisión el peronismo solo sobre un tema que es el de las reelecciones indefinidas. No se va a poner un tope, puede ser reelecto una vez, vía reglamentación. Ahí está, saquen eso. Y después se verá cuando se reacomode el panorama. Y se revaliden las legitimidades y veamos quiénes son los interlocutores con los que vale la pena sentarse. Estamos hablando, vamos a aclarar para no tiene una obligación nuestro oyente de saber de qué ha pasado anoche. Anoche hubo una reunión del Comité Provincia ampliada. Comité Provincia de la Unión Cívica Radical ampliada. En el marco de una gran discusión, un gran debate que se armó a partir de una reunión que mantuvo parte de la conducción del radicalismo con una delegación del gobierno. Esa reunión se hizo en la casa del presidente del partido, Alfredo Marchioli. En ella estuvieron el propio Marchioli, el vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Luis Fadel, la vicepresidenta segunda, Alicia Paz,
estuvo la diputada Silvana Carrizo y estuvieron las autoridades del bloque de diputados, el diputado Luis Lobo Vergara y que es presidente del bloque, y la vicepresidenta del bloque, que era Juana Fernández. Esto se hizo en la casa de Marchioli la semana pasada, martes creo de la semana pasada. Por el lado del gobierno estuvo el vicegobernador Duso, el ministro de gobierno Juan Cruz Miranda, el asesor general de gobierno Nicolás Rosales Matienzo, la presidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Guerrero y el diputado Gustavo Aguirre. Se juntaron ahí en lo de Marchioli. Nadie sabía de esta reunión. Este es el problema. Cuando se enteraron de esta reunión, que había habido este contacto y que se había empezado a hablar posiblemente de la reforma y que estaba en la mesa la discusión de los proyectos de ley, no de quién va a ocupar los cargos, esto es lo que dijeron anoche, y yo les creo, sino de los proyectos de ley para incorporar al CAMIEN y al fideicomiso a la oposición, se tiró también Capresca, se armó la hecatombe. Ayer, es deliciosa la reunión de ayer, la reunión del Comité Provincia, de la Mesa Ejecutiva, devino una suerte de asamblea, es una participación realmente muy importante, que yo no veía hace muchísimo tiempo en la Unión Cívica Radical, lo cual es un indicio. Tuvo tramo hilarante, tragicómico. Por ejemplo, cuando los diputados Carlos Marcil y Tiago Puente relatan lo que pasó en el bloque cuando ellos se enteran de que que se había realizado esta reunión en la casa de Marchioli. Entonces en el bloque son todos diputados, estaba Marchioli, estaba Fadel, estaba Alicia Paz. Entonces Marcili y Tiago Puente piden explicaciones y Fadel, según cuentan ellos, ¿no? Y Fadel y Alicia Paz le preguntaban a Marchioli, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han tratado ahí? Cuando habían estado ellos en la reunión, no sé, una puesta en escena que debe haber sido digna de verse, hermosa, y que un Oscar para los tres, digamos, por esta impostura. Pero más allá de esto, qué anecdótico. Se dijeron cosas gravísimas, que en el ardor de la discusión pasaron medio desapercibidas. Por ejemplo, la vicepresidenta del bloque de diputados, Juana Fernández, dijo que para aprobar la ley de creación del Parque Nacional Sierra de Ambato, los integrantes del bloque, todos los integrantes del bloque, pretendían que el gobierno les dé, o que la Cámara de Diputados dé, 2 plantas permanentes para cada diputado. Eso lo dijo, está en los registros. Sí, sí. Y bueno, y pasó ahí, en medio de las recriminaciones cruzadas. Ha sido un papelón, no ha sido un papelón, qué sé yo. Lo que sí me parece interesante señalar es que hacía muchísimo tiempo que no había este tipo de discusión en la Unión Cívica Radical. Y es una discusión que se plantea en el marco de un episodio controversial, que fue esta reunión en la casa de Marchioli. Y se ve que había mucha gente interesada en participar, más allá de los dirigentes, mucho grito. Y el resultado de ese encuentro de anoche es bueno, porque blanquea la situación. ¿Qué podemos concluir de lo que pasó anoche? Los radicales, en una asamblea, por supuesto que esto no hay ningún documento formal, sigue siendo Marchioli el presidente, Fadel el vicepresidente, Alicia Paz la vicepresidenta segunda, siguen siendo los secretarios que son. Pero los radicales le han dicho, ustedes no están habilitados para hablar en nombre del partido, sin antes un proceso previo de legitimación de las posturas dentro de las instituciones partidarias, lo cual me parece que blanquea una situación de hecho, y que en definitiva viene a revelar lo más importante de todo este incidente. Ahora vamos a entrar de nuevo.
que el diálogo, que hay que consensuar, que es saludable para la democracia que todos estemos de acuerdo. No es saludable para la democracia que todos estemos de acuerdo. Saludable para la democracia es que haya una discusión sincera con actores legítimos, legitimados en la una, y representativos. Pues si no, yo me pongo a discutir con todos los sellos y saco la reforma de la Constitución. Usted imagínese el año que viene, agarra el gobierno, se sienta con los libertarios y ya va a tener los 2/3 en la Cámara de Diputados para sacar la reforma de la Constitución. Y la saca. ¿Y qué tipo de reforma va a ser esa? Si no participa la Unión Cívica Radical. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Más allá de todo esto del fetiche del diálogo. Cada vez que hay un incidente dice, no, porque la oposición es destructiva, únicamente denuncia que esto. No sé si será así. Llega a haber un debate, y a veces ese debate es ríspido. Por lo pronto, ayer en el radicalismo quedó blanqueado esto, y quedó hackeada la conducción del radicalismo. Quedó muy desautorizada políticamente. Porque, ¿qué pasó en realidad? Y por eso me parece bueno que haya pasado y que se haya blanqueado. Todo el episodio revela una falta de sensibilidad política de esa conducción tremenda, que quedó de manifiesto brutalmente ayer, cuando el presidente del partido, Alfredo Marchiori, compara la reunión en su casa con Duso con el Pacto de Olivo. Por supuesto, él dice, salvando las inmensas diferencias, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Primer punto, el Pacto de Olivo fue celebrado entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín, que eran los dos máximos líderes políticos del país en ese momento, no por una línea interna del radicalismo, no por alguien que se arrogaba una representación que no tenía. Ayer Horacio Pernacsetti recordó que no estuvo exento de controversia ese pacto. Incluso él recordó que él era diputado y que el radicalismo votó partido la reforma. O sea, se dividió el radicalismo. Sin embargo, era Alfonsín. Y esa reforma del 94 fue una reforma legítima, de una legitimidad incuestionable. ¿Por qué? Y por la envergadura de los actores, política de los actores, más allá de lo que uno opine personalmente. ¿Quién está en condiciones hoy en la Unión Cívica Radical de Catamarca de arrogarse la representatividad que tenía Raúl Alfonsín para ir a hablar en nombre de todo el partido con el gobierno, nada menos que por la reforma? En el gobierno la situación es distinta porque el gobierno ha ganado por el 54% de los votos. Yo creo que antes de avanzar en cualquier conversación de cualquier tipo, no solo hay que esperar que asuman la nueva legislatura. Hay que esperar que baje un poco la espuma de todo esto que está pasando. Todavía no hemos terminado el proceso electoral. El 19 de este mes, en 2 semanas, hay balotaje. Se enfrentan Sergio Massa y Javier Milei. A nivel nacional, Juntos por el Cambio está inmerso en una crisis por la posición que ha tomado Mauricio Macri. Se habló de eso. Horacio Pernacsetti dice que él no lo va a votar a Massa. No dijo a quién lo va a votar, pero el otro que quede es Milei. Pero no significa que Horacio Pernacsetti lo vaya a votar a Milei, porque Gustavo Gallo Jalil, que también estuvo ahí, había como un consejo de sabios, de ancianos de la tribu, que estaban Augusto César Mocho Acuña, Horacio Pernacsetti y Gustavo Gallo Jalil. Gustavo Gallo Jalil dice que él va a votar en blanco, y de paso le pegó unos palos tremendos al PRO. Acá la decadencia de la Unión Cívica Radical obedece a la alianza que hizo con Macri. Claro. Como diciendo, menos mal que nos hemos liberado de ese incordio. Y voy a votar en blanco, dijo el Gallo Jalil. La Unión Cívica Radical que declaró la neutralidad. Neutralidad que es el partido institucionalmente no va a jugar para ninguno. Y en realidad lo que está ocurriendo es que esa neutralidad
se traduce en una suerte de libertad de acción. Neutralidad, ¿qué sería? Miren, me quedo en el molde hasta que se defina. No empiezo a hacer declaraciones para que se interprete la tribuna si lo voy a votar Milei, si lo voy a votar Macri, sobre todo si uno tiene representatividad. La semana pasada hubo una recriminación del ex senador nacional y ex gobernador local Castillo al presidente del partido, Gerardo Morales, donde le dice, bueno, se firmó la neutralidad y casi simultáneamente el presidente del partido dice, yo voy a hacer todo lo posible para que no gane Milei. ¿Qué significa eso? Que va a hacer todo lo posible para que gane más. Que lo vota más. Y ahí se desató todo posicionamiento de otros dirigentes. Entonces salió Alfredo Cornejo, gobernador electo de Mendoza, a decir, el radicalismo tiene que fiscalizar que la elección sea limpia. ¿Qué es lo que piden? Porque puede haber posibilidad de fraude en esas provincias del norte donde está el peronismo. O sea, ¿para quién va a jugar? Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes, dijo por su parte que él no va a votar en blanco, que él va a votar por alguna de las dos opciones. Todas declaraciones así que son interpretadas en el marco de un contexto. Porque el diálogo y el consenso se desarrolla en un contexto determinado, no en el vacío. Entonces, si usted acaba de recibir una paliza desmesurada en la urna, como ha sido la que ha sufrido la Unión Cívica Radical, tiene que tener en cuenta ese contexto. Y más si el presidente del partido y el vicepresidente y la vicepresidenta segunda, sino qué tipo de sensibilidad política tiene usted. Ayer explicaban ahí, dice, no, nosotros nos atuvimos a un mandato que habíamos quedado en que después de las elecciones íbamos a retomar la discusión parlamentaria por el tema de cambio en el fideicomiso minero, que ya en su momento provocó ruido. Bueno, pero no es que no es que hubo elecciones nomás. Hubo elecciones donde se produjo un fenómeno de una transformación tremenda en el campo de la oposición, donde hay un oficialismo, un gobierno tremendamente empoderado por las urnas y una oposición fragmentada. Entonces no es que bueno, ya han pasado las elecciones, ya pasó este trámite, retomemos la agenda desde el punto en que la dejamos antes de la elección. No es así. Y por eso pasó lo que pasó. Si no, ¿qué problema hubiera habido? Termino. ¿Quién es el gran beneficiario de esto? ¿Quién es el apurado por sacar la reforma? Por el diálogo, por el consenso y por la concordia. El gobierno de la provincia. Entonces, no es descabellado pensar que todo este episodio ha sido de una emboscada. Que se ha hecho todo esto y lo que ha conseguido el gobierno es mostrar esto que está pasando en la oposición. La hecatombe, cómo ha repercutido la hecatombe electoral en el campo de la oposición. Y eso sí es responsabilidad de las autoridades del partido y del bloque. No tener en cuenta el contexto, qué impacto ha tenido sobre su nivel de representación, sobre su autoridad para hablar en nombre de todo, el resultado de las elecciones. Faltaron dos ahí, que creo que están invitados para el lunes. Habían sido invitados a participar en la reunión de ayer, no fueron, y el lunes se reanuda esto y tendrían teóricamente que ir. ¿Qué son los candidatos? Flavio Fama y Francisco Monti, candidato a gobernador y a intendente de la capital, que no fueron acá porque no podían, porque tenían compromisos en Buenos Aires. Bueno, el lunes están invitados para ir y para dar explicaciones. Fueron los candidatos, fueron las caras de la derrota. Así que a mí, más allá de las discusiones, del papelón, digamos, del bochorno, que todo el mundo se alarma por esto, eso es diálogo. Lo que pasó ayer en la Unión Cívica Radical, eso es diálogo.
Te sentas en una mesa, te decís las cosas que te tienen que decir. Y seguimos. ¿Estallará esto? ¿Se juntará el bloque o se fracturará? Es una gran pregunta que quedó bollando ayer, después de las cosas que se dijeron. Tiago Puente, que continúa, tengo entendido que sí, continúa. Sigue. Sí, dijo que cuando le preguntó a Marchioli qué apuro había, Marchioli le dijo, lo que pasa es que el precio va a bajar con la nueva legislatura. Ahora tenemos que negociar porque ahora somos más caros. Porque no están los libertarios. Y lógico. Entonces no nos conviene esperar porque estamos más baratos ahora. Esto obviamente en sentido figurado lo habrá dicho. Pero ya circula, lo que ha conseguido el gobierno es hacerle protagonizar un papelón a la oposición, reírsele, porque todas estas declaraciones de que el diálogo, son una cargada. Digamos, si los receptores estos no lo interpretan así, bueno, lo están cargando. O sea, la Cámara de Diputados están disfrutando enormemente con este tema, que mientras la Unión Cívica Radical está enredada en estas cosas, ellos van y sacan el límite a la reelección indefinida. Entonces, a mí me parece positivo para el radicalismo lo que ha pasado ayer, porque blanquea una situación de hecho. Blanquea que en ese sector no hay o no están definidas las autoridades, las legitimidades, las jerarquías políticas, que hay que redefinirlas, que tiene que haber una discusión nueva, pues no puede estar armado el partido en función del resultado de una primaria, de una interna, perdón, de abril, donde votaron 10.000 afiliados. Y yo me harto de ese resultado, como si no hubiera pasado nada en el medio, como si el presidente del partido, por ejemplo, Marchioli, no hubiera perdido la PASO ante Monti por la candidatura a intendente de la capital. Porque ¿quién ganó la primaria? Fama y Monti, que son los que habían sido derrotados en ese interno de los 10.000 votos. Entonces pasó muchas cosas como para que digan, bueno, así están las cosas y así siguen las cosas. No siguen así las cosas. El electorado se ha pronunciado en determinado sentido y ha sido contundente el pronunciamiento del electorado. Y eso es lo que tiene que discutir el radicalismo. O que me parece a mí, yo no soy radical. Discutan lo que quieran. Pero me parece a mí que la política no es que la sociedad me tiene que interpretar a mí. Que yo tengo que ir ahí a hacer terapia y decir a la sociedad, bueno, yo pobrecito, que me salió así, perdóneme. No es así. Yo como dirigente político, como sector político, tengo que interpretar lo que la sociedad me está pidiendo. Y la materia prima para empezar esa interpretación es el resultado del 22 de octubre. Y a la luz de ese resultado hay que evaluar cuáles son las conductas convenientes, los diálogos convenientes, la oportunidad para iniciar esos diálogos, porque lo que hay acá es un desequilibrio evidente. En esa reunión de Marchioli estaban sentados los tipos que acababan de darle una paliza a la Unión Cívica Radical, con los representantes de una Unión Cívica Radical que estaba anonadada, en tercer lugar, que viene de un año donde ha perdido primero la centralidad como organizadora, articuladora de la oferta electoral opositora. Y segundo, quedó desplazada al tercer puesto por los libertarios. Al cuarto, si se tienen en cuenta los votos en blanco, que fueron segunda fuerza, nuevamente. Voto en blanco, 21%, el 24% creo que había sido en las PASO. Es un voto altísimo. Yo les diría a los radicales de Catamarca que vayan a ver dónde hubo ese volumen de voto en blanco en todo el país. ¿En qué provincia se dio ese fenómeno donde el voto en blanco haya quedado como segunda fuerza? Pues va a tener alguna sorpresa, ¿no? Me parece que es un fenómeno muy particular de Catamarca y ese fenómeno los interpela a ellos, no al gobierno. ¿Qué le importa al gobierno? No está cómodo. A ellos como opositores. En esa
ese es el prisma que hay que aplicar, porque si no, van a estar y se van a enredar en el diálogo con el espejo, que el señor Costello y yo hacemos todas las mañanas. Nos ponemos en el espejo, nos afeitamos cuando nos afeitamos y digo, qué lindo que sos, Varela. Y salgo contento de la vida porque creo que soy lindo. Después me encuentro en la calle y me encuentro con la durísima realidad como la que tuvo el radicalismo el 22 de octubre.